So, welcome students to another English class. Today we are going to check a review. El día de hoy vamos a estar revisando un repaso de los temas que hemos visto a lo largo de que iniciamos este curso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Estar preparados para nuestro examen parcial, ¿vale? Y sobre todo, volver, no es malo volver a revisar los temas, sino al contrario, es súper bueno porque estamos reforzando conocimiento, ¿vale? Entonces, voy a presentar un pizarrón virtual, chicos, y vamos a poner muchísima atención. Si gustan hacer anotaciones, adelante. De todos modos, toda esta información ya la tenemos, entonces no hay como tal problema alguno, ¿vale? Entonces, permítanme un momento y vamos a comenzar, ¿vale? Ahora, we are going to check a repass, we are going to check a review. Vamos a hacer un pequeño repaso, chicos, ¿vale? Ahora, vamos primeramente, yo les quiero preguntar, sean sinceros, por favor. Ustedes, sinceramente, ¿qué tema gustarían que repasásemos? Vimos el presente y el pasado simple, vimos las estructuras en futuro, vimos el primer y el segundo, no es cierto, el cero y el primer condicional, y vimos un vocabulario. ¿Qué gustan que repasemos, chicos, para el examen? Todo es importante, obviamente, pero ¿habrá algo que gusten, teacher? No le entendía esto, ¿podemos volver a repasarlo? Con gusto lo hacemos. Yo creo que ninguno, ¿verdad? Ya están listos para el examen, entonces saquen pluma y lápiz, examen. Respuesta de pregunta número 1. Ok, vamos a empezar desde los primeros, así rápidamente, ¿vale? Para recordar qué estuvimos viendo a lo largo de esta primera evaluación. The first topic that we already checked is simple present tense, ¿vale? La primera evaluación que estuvimos revisando fue la estructura del presente simple. Que recordemos que esta estructura del presente simple tiene dos vertientes. Una con nuestro famosísimo verbo to be y otra con nuestros verbos, ¿vale? Recordemos que esta estructura del verbo to be es muy diferente a la otra estructura de nuestros verbos. Entonces, primero vamos a ver este del verbo to be, ¿vale? Recordemos, simple present using to be. Using to be. El presente simple utilizando el verbo to be, chicos, ¿de qué trata? ¿Quién se acuerda cuál es la principal función cuando hablamos del verbo to be? ¿Aquí qué expresamos? El ser o estar. Ok, ese es el significado muy bien del verbo to be, claro, es el ser o estar, pero ¿cuál es la función? Recordemos, to express personal information, ¿vale? Adelante, Oliver. Sirve también para entender el contexto de la oración. Exactamente. Aquí cuando nos referimos a información personal, vamos a hablar de feelings and emotions, maybe professions, maybe adjectives, or more vocabulary, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como su compañero Oliver nos dice, nos sirve para entender la condición, el contexto claro. El verbo to be, como lo comentaba su compañera, significa ser o estar, ¿vale? Este es su significado. Ahora, cuando nosotros lo vamos a utilizar en el presente, chicos, vamos a hablar de que podemos expresar información general. ¿Cuál es esta información general, chicos? Vamos a hablar de nombre, vamos a hablar de edad, sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, ayer, ¿cómo nos sentíamos? Wow, yo me sentía muy nervioso, muy triste, me sentía muy angustiado.
Profesiones, ¿a qué te dedicas? Yo soy un maestro, ustedes son estudiantes. Tal vez me digas, teacher, yo soy estudiante y soy un trabajador. Teacher, yo ya soy mamá. Teacher, yo ya soy papá. Estamos hablando de información personal. Adjetivos. ¿Qué vamos a hablar de adjetivos? Adjetivos en parte de personality, personalidad. Appearance, apariencia, ¿vale? Looking, vamos a decir que estándares de belleza. ¿Cómo te ves? Ah, yo soy una persona gordita, soy alto, soy un poco tímido, mi cabello es bueno, aquí se ve negro, pero es como tipo morado. Tengo ojos cafés, tengo cabello corto, estoy cachetoncito, etcétera. Estás hablando de información personal. ¿Podemos utilizar más vocabulario? Claro, pero vamos a ir utilizándolo poco a poco, ¿vale? Ahora, recordemos que este verbo to be, chicos, en lo que es la parte de presente, tiene tres tipos de verbo to be, ¿vale? Que es el verbo am, el verbo is y el verbo are. Am siempre se va a utilizar con la primera persona, ¿vale? First person. And students, who is the first person? ¿Quién es la primera persona, chicos? Y eso es igual pregunta de examen. ¿Quién era la primera persona dentro de tus pronombres personales? El yo. I. I, exactamente. Sí. El yo, exactamente. Entonces siempre vamos a decir I am, yo soy o yo estoy. Is va a utilizarse con las terceras personas, third people. Ahora, ¿quién me indica cuáles son las terceras personas, chicos? Las que van a actuar o, ¿cómo se dice? Van a participar en esa oración, ¿no? Significa el o ella. Ok, muy bien, Oliver. Valeria, ¿me puedes repetir? No te alcancé a escuchar. Sí, es el o ella, que sería she o he. Ok, tenemos he, muy bien. He, she, y nos falta uno. It, ¿vale? Recordemos, esas son las terceras personas. He, que es él, solamente para hombres. She, que es ella, solamente para mujeres. E it, que significa eso o esto. Y lo vamos a ocupar, perdón, para objetos o animales. Esas son mis terceras personas y siempre van a utilizar nuestro is. Y are lo vamos a utilizar con los plurales. Plurals. Que aquí tenemos tres. You, ¿vale? We, you y they, ¿vale? Y recordemos que ese you también tiene un significado singular. Podemos decir you, que tiene el significado de tú, o el otro you, que sí tiene el significado de ustedes. Pero ambos se van a utilizar con esta parte del verbo to be, are, ¿vale? Entonces, cuando vamos a estar utilizando esto, chicos, vamos a utilizar una estructura gramatical, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y la estructura gramatical es la siguiente. Cuando hablamos de lo positivo, ¿vale? En grammar structure, we are going to use it in affirmative form. We are going to use or subject plus or verb to be plus or complement. Okay? Like I put in the screen. That is our grammar structure in affirmative form. Subject plus verb to be plus complement. An example. For example, my subject is my father. That is my subject. My father. What is the verb to be for my father? ¿Cuál es el verbo to be para mi papá? El verbo is. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona. Mi papá es él, es hombre. ¿Vale? Entonces voy a colocar my father is. ¿Vale? Ya tengo mi papá es. O mi papá está. Depende del contexto de cómo va a ser conjugado el verbo. Y ahora el complemento. Yo voy a decir que mi papá es un trabajador. Yo voy a decir, my father is a worker. O vamos a decir a commerciant. My father es mi papá, perdón, es un comerciante. My father is a commerciant. Estamos hablando de profesiones. ¿De qué trabaja? Ahora yo puedo decir, ahora mi sujeto van a ser mis amigos y yo. Voy a colocar my friends and I. Mis amigos y yo. Ahora, aquí estamos hablando de muchas personas, por lo tanto estamos hablando de un
plural. Entonces, ¿cuáles son los plurales? Con are. El verbo to be va a ser are. Ahora, aquí no se me confundan, me vas a decir teacher, pero my friends y después está el pronombre personal I. Es la primera persona, no. Porque cuentas, soy yo y mis amigos, imagínate que son 5, ya somos 6 personas. Entonces, somos plurales. Ahí tengan mucho cuidado porque en el examen, tal vez, y digo tal vez, venga una trampita así, ¿vale? Recuerden, a mí me gusta poner muchas trampas en mis exámenes, entonces siempre estén cautelosos a cómo voy a estar escribiendo los exámenes, ¿vale? Entonces, aquí tengo, chicos, nos dice, my friends and I, mis amigos y yo. Vamos a decir, mis amigos y yo estamos o somos, ¿vale? Ahora, el complemento, voy a decir, my friends and I are in the school, ¿vale? In the school. Mis amigos y yo estamos en la escuela. Aquí estás hablando de información. Tal vez información personal, claro. O tal vez sea una información general. Imagínate que me escapé y me marca mi mamá. Where are you? Pero estoy enojada. Where are you? ¿Dónde estás? I'm so sorry, Mom. It's because my friends and I are in the school. Mamá, nosotros estamos en la escuela, mis amigos y yo. No es cierto, te vi en la pecera, te vi en la combi y vas para el cine. Chin, ya me descubrieron. ¿Vale? Estamos hablando de información. Y aquí estamos hablando de una estructura afirmativa. ¿Vale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo en vez de utilizar lo afirmativo, utilizo negative form? Nuestro verbo to be va a estar acompañado de nuestro famosísimo not, ¿vale? Que significa no. Esa palabrita es la que le da a mi verbo ¿qué? Una negación. No estoy haciendo las cosas. Ahora recordemos también que en inglés tenemos las famosas contracciones, ¿vale? Contractions. Contractions. Que en el inglés tenemos dos nada más. Tenemos am not, se queda, no puedes contraerla, chicos, recuerden. No existe una contracción para nuestro verbo to be de primera persona, no existe. Para is not, sí hay, y es la palabra isn't, ¿vale? Aquí sí hay una contracción, isn't. Y para are not, también existe una contracción, que es la contracción aren't, ¿vale? Estas contracciones, recordemos, ¿para qué las utilizamos dentro del inglés? Para hacer más corta nuestra oración y poder hablar un poco más rápido, ¿vale? Esas son las contracciones dentro de esta parte de un verbo to be. Y aquí estoy negando, no estoy o no soy, ¿vale? Yo puedo decir, I am not an astronaut. Yo no soy un astronauta, ¿vale? Valeria Alexandra is not a teacher. Su compañera Valeria Alexandra no es una maestra. Tal vez me diga, teacher, sí soy una maestra. Ah, ahí podemos utilizar esta parte de respuestas. Imagínate, voy a preguntar, Oliver is not a soccer player. Oliver no es un jugador de fútbol. Claro que sí, teacher, mira, aquí No, tengo sí mis soy, trofeos. profe. ¿Mandé? Obvio. Sí soy, ¿Ve? profe. I am, sí soy. ¿Vale? Está bien, estamos hablando más que nada de información personal o información de otras personas. Yo puedo decir, imagínense, mi hermano aquí está enfrente de mí, de hecho está aquí, voy a decir, he's my brother, él es mi hermano. I am Humberto, yo soy Humberto, estoy hablando de información personal, tanto mía, o puedo hablar de información de otra persona, de mi hermano. He's Uriel, él se llama Uriel, él tiene 15 años, bla, 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 bla. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar el verbo to be, para información. ¿Vale? Entonces, voy a tomarle foto, chicos, a esto y lo voy a subir a su Classroom. No se me preocupen, ¿vale? Listo. Sí, teacher. Thanks. No, you're welcome. Thanks to you. Gracias a ustedes, chicos. Ahora, vámonos con la otra cara de la moneda. Ahora, vamos a hablar del presente simple, pero utilizando ahora verbos. Simple present. Present using verbs. Now, students, what is a verb? Ahora, la pregunta del millón que siempre les digo, ¿qué es un verbo, chicos?
Es una acción. Exactamente. Muy bien. Verbs. Verbs are actions that people can do. ¿Ok? Son acciones que las personas pueden hacer, chicos. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros podemos comer, podemos ver, podemos, escribir, hablar, etcétera, ¿no? Existirán algunas barreras, claro, lo que llamamos las discapacidades, ¿no? Hay niños que nacen sordomudos, que nacen con alguna malformación, no pueden caminar, etcétera. Pero esas ya son barreras, pero como tal, un humano puede puede hacer acciones, ¿vale? Ya, durante el tiempo existen barreras, nos podemos quedar ciegos, un accidente puede causar un cambio total, ¿vale? Pero como tal, una persona puede hacer una acción. Tal vez no podremos volar, ¿verdad? Porque no somos pajaritos. Pero ahorita ya podemos volar gracias a los aviones, a los helicópteros, a lo que se fue inventando, ¿vale? Pero los verbos son acciones que las personas pueden hacer. Ahora, recordemos, estos verbos, cuando estamos utilizándolos en una estructura gramatical, tenemos que seguir una estructura, ¿verdad? Que nos dice grammar structure. En la estructura gramatical, chicos, aquí que nos dice, in affirmative form, we can also use it like subject plus my verb in base form plus my complement, right? Recordemos entonces, chicos, que cuando estamos viendo esta parte de nuestra estructura gramatical nos dice que vamos a iniciar con nuestro sujeto, después nuestro verbo en forma base y después nuestro complemento. Ahora, chicos, la pregunta del millón, ¿qué pasa cuando yo voy a utilizar un verbo al lado de mis terceras personas que son estos? ¿Qué les pasaba a los verbos cuando yo utilizaba estas terceras personas? ¿Les agrego una S al grupo? Ah, muy bien. Les agregábamos una S a nuestros verbos, ¿verdad? Que existen 3 reglas. Nos dicen unas que podemos agregar una S, otras nos dicen que agreguemos una ES y otras nos dice que agreguemos una IES, ¿verdad? Pero solamente estos verbos se van a ver modificados cuando estamos hablando de unas terceras personas. Nada más. Cuando estamos con la primera o con los plurales, ya no pasa absolutamente nada. El verbo se queda en su forma base. Pero cuando un verbo está al lado de esta tercera persona, hay que respetar las reglas. Por ejemplo, el verbo go pasa a ser goes. El verbo fly pasa a ser como flies. Fly, que es el verbo volar, en tercera persona, flies, ¿vale? Y, por ejemplo, el verbo work, que es el verbo trabajar, en tercera persona, works. Entonces, imagínate que voy a decir, he goes, él va. She flies, ella vuela. It works, esto funciona, ¿vale? Esto trabaja, perdón. Estamos hablando dentro de esta cuestión. ¿De qué? Hablar de verbos, hablar de acciones. Muy bien. Ahora, dentro de esta parte, chicos, recordemos, y esto lo voy a poner en rojo. Cuando estamos en una estructura negativa, recordemos hace un momento que el verbo to be sí se puede negar solito, ¿verdad? Tenemos que agregar am not, is not, are not. Pero ahora, ¿quién me recuerda qué pasaba en la estructura negativa e interrogativa? ¿Qué palabra utilizábamos para poder negar nuestro verbo? Se le agrega do 2. Y a esos, chaparrita, ¿cómo se les llama? ¿No te escuché, perdón? Un auxiliar. Auxiliar, exactamente, muy bien. Nos dice, vamos a utilizar subject y aquí vamos a utilizar nuestros famosos auxiliar, después nuestro verbo otra vez y después nuestro complemento, ¿vale? Ahora, así como lo menciona su compañera, aquí vamos a utilizar, ¿qué? Los famosos auxiliares. En el presente, nosotros tenemos 2 tipos de auxiliares, ¿verdad? Tenemos el auxiliar do y tenemos el auxiliar does, ¿vale? El auxiliar do y el auxiliar does.
¿Para qué sirven estos auxiliares, chicos? ¿Quién me recuerda cuál era la principal función de esos auxiliares? Y eso es pregunta de examen, chicos. Ok, voy a hacer Es, una... dime. es be, have, do y will, algo así. No. Bueno, aquí estoy preguntando, Oliver, la función. ¿Para qué sirven estos auxiliares? Ah, Compañero Cristian, ¿te acuerdas para qué sirven estos tipos de auxiliares? Mm, El do y el das. Ujú. Para decir que estoy haciendo algo, o decir que sí hago algo. Por ejemplo, para, yes, I do. Y también Muy bien. para poder negar, como había dicho. Ok, muy bien. Por ejemplo, ahí lo que tú nos comentas del yes, I do, por ejemplo, ahí lo estamos utilizando como verbo. Recuerda que en verbo, por ejemplo, es el hacer. Do es el verbo hacer. Y cuando respondes yes, I do es, por ejemplo, sí lo hago. Pero aquí recordemos como auxiliares, chicos. Como auxiliares, estos dos nos van a ayudar a modificar nuestro verbo. En este caso, lo vamos a modificar en una estructura negativa, ¿vale? Aquí, entonces, auxiliar are used to change, vamos a decir to change, or verb in the present grammar, ¿vale? Los auxiliares, como aquí nos está comentando, los auxiliares van a ser utilizados para cambiar el verbo a la presente gramática que nos está pidiendo. Si la gramática es negativa, entonces aquí vamos a utilizar el auxiliar do y dos para hacerlo negativo. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esos? Fácil. Vamos a utilizarlos como do, not, o podemos utilizar la contracción don't. O podemos utilizar does not, o podemos utilizar, la contracción doesn't. Ya cuando estos auxiliares se ven modificados por el not, ya nos van a indicar una negatividad, que no estamos haciendo las acciones. Por ejemplo, yo voy a decir, chicos, les voy a ser súper sincero, ¿eh? I don't evaluate your works. Yo no evalué sus trabajos, chicos. Teacher, ¿cómo cree usted que no los evaluó? No. I don't evaluate it. No los evalué. Puedo decir, my mother doesn't fly. Mi mamá no vuela. No, no vuela. Estamos negando las acciones. Por ejemplo, I don't know how to cook. Yo no sé cómo cocinar, chicos. Se me quema el agua, imagínense. Estoy hablando aquí, estoy negando las acciones. No evalué, mi mamá no vuela, yo no sé cómo cocinar. ¿Te das cuenta que estoy negando? Y aquí estamos utilizando estos auxiliares. Que recuerden, y eso es pregunta del examen. ¿Cuál es la función de un auxiliar? Ayudar a que el verbo se modifique al tiempo o a la gramática que se le está pidiendo. Si estás hablando de presente, tu verbo tiene que estar en negativo, entonces vas a utilizar don't o doesn't, depende tu pronombre personal y listo. Pasaba lo mismo en pasado, que veíamos en las clases anteriores, cuando veíamos el pasado. En el pasado nosotros teníamos que modificar con el auxiliar did, que es pasado, y en negativo didn't, ¿vale? Y ese nos ayudaba a pasado negativo, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los auxiliares, ¿vale, chicos? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta respecto con estas dos estructuras gramaticales? no. ¿Ok? No. Perfecto, chicos. Dejen tomarle foto. Listo.
No se preocupen, ahorita voy a quitar tanto esto. Entonces, más que nada dentro de estas estructuras gramaticales, nosotros los vamos a utilizar ¿para qué, chicos? Más que nada para referirnos. El verbo to be, entonces, lo vamos a referir para esta cuestión de información. ¿Cómo me llamo? ¿En qué, sí, voy a decir en qué trabajo o a qué me dedico? ¿Cuáles son mis sentimientos, emociones? ¿Cómo describiría a una persona? ¿Vale? Podemos decir, ah, mira, él es alto, delgado, tiene cabello largo, es guapo, es feo, es chaparrito, es gordito, flaco, etcétera, ¿no? En profesiones, ah, mira, él es un astronauta, yo soy un maestro, ustedes son estudiantes. El papá de la compañera Yatsiri es un trabajador, es un comerciante. La mamá de mi mejor amiga Jimena es una farmacéutica. Estamos hablando de esa parte, estamos hablando de profesiones. ¿A qué te dedicas? ¿Vale? Información general. Nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo te sientes? Podemos hablar de otras cosas con el verbo to be también. Cuando vamos a utilizar ahora verbos como acciones, chicos, aquí ya vamos a describir qué estamos haciendo. Yo juego fútbol, mi papá trabaja todo el día, mi hermano estudia. Y recuerden, ojo aquí, cuando estamos utilizando el presente simple, chicos, simple present, using verbs, cuando estamos utilizando el presente simple utilizando verbos, nuestra idea queda obviamente queda en presente, pero queda en una idea general, ¿vale? A general present. Queda en un presente general nuestra idea, ¿vale? ¿Por qué queda en un presente general, chicos? Por esto, por ejemplo, yo puedo decir, I play football. Yo juego fútbol. My mother makes nails. Mi mamá hace uñas o arregla uñas, ¿vale? Voy a decir, my sister works today, ¿vale? Mi hermana trabaja hoy. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en la primera oración que digo, I play football? Yo digo, imagínate que su compañero Oliver me pregunta, teacher, ¿en what do you do in your free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? Él diga, I play football, yo juego fútbol. Te das cuenta que se queda en un presente general. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Ni modo que aquí esté con la cámara aquí, abajo esté con el balón jugando. Y pásala, no, ¿verdad? Estamos hablando de un presente general. Por ejemplo, my mother make nails. Mamá hace uñas, arregla uñas. No lo está haciendo ahorita. Tal vez mañana, tal vez cuando tenga una cita va a arreglar uñas. Pero ahorita no lo está haciendo. My sister works today. Mi hermana trabaja hoy. Aquí, por ejemplo, ya estoy siendo en muy específico. ¿Cuándo trabaja mi hermana? Hoy. De hecho, ya está en el trabajo. Te das cuenta que cuando dejamos la idea, por así decirlo, se queda en un entorno general. I play football. Yo juego fútbol. Hoy no lo voy a jugar, tampoco mañana, tal vez el sábado o el domingo. Tal vez. ¿Te das cuenta aquí entonces? Cuando estamos utilizando estos verbos, los vamos a utilizar dentro de esta parte. ¿Para qué? Vamos a utilizarlos para un contexto general en el presente. Tal vez si queremos ser más específicos, vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra today, hoy, y a esto se les llama expresión del tiempo, time expressions. Estas expresiones del tiempo lo que nos ayudan a ser más concretos en una oración. Today, right now, ahora mismo. Now, ahora. ¿Vale? In a few minutes, en algunos minutos. My mother works in a few minutes. Mi hermana trabaja en unos minutos. ¿Vale? Guess what, students? I play football today at night. Hoy juego fútbol, chicos, en la noche. Hoy en la noche. Ya estoy siendo más específico. ¿Te das cuenta? Pero si lo dejo así, lo dejo en un contexto general, como que lo dejo en un vacío, por así decirlo. ¿Vale, chicos? Entonces, right here. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, chicos? No, profe. Ok, muy bien. Ahora, dentro de esta parte es muy importante reconocer todo esto porque es lo que les comento.
En el examen va a venir todo lo que les he enseñado. ¿Qué significa el verbo to be? ¿Cuáles son los auxiliares? ¿Cuál es la definición de un auxiliar? ¿Para qué sirven las estructuras gramaticales? También eso es muy importante de conocer. No solamente cómo se utilizan, también para qué se utilizan. ¿Vale? ¿Cuál es su estructura gramatical? ¿Qué es un sujeto? Dime los pronombres personales con el verbo to be. ¿Qué son contracciones? Menciona contracciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más que nada esto nos va a servir para qué? Para determinar toda esta cuestión dentro del inglés y saber si estamos aprendiendo o no. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta aquí. Muy bien.